Como Satanás a través de Herodes no pudo destruir a Jesús, no pudo, entonces, ¿qué hace el diablo? 12:13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. En otras palabras, Satanás por medio de Herodes no pudo destruir a Jesús. Entonces, ¿qué hace? Persigue ahora a la iglesia de Jesús, tal como dice el versículo 13 del capítulo 12. En el versículo 6, bueno, ya hemos visto esta extensión de tiempo de 1260 años. Recapitulando un poquito, cuando estudiamos los 7 sellos del Apocalipsis y algún otro tema relacionado con el tiempo después de Jesús hasta su venida, ustedes recordarán que vimos 2 fechas que son importantes, el año 538 después de Cristo y el año 1798. ¿Qué pasa en el año 538 después de Cristo? El emperador Justiniano le concede a la iglesia de Roma el poder político. Es decir, Roma comienza a tener poder político, aparte del religioso que ya tenía antes, pero se le concede poder político. En otras palabras, Roma ahora podía desatar persecuciones y matar a los que ellos consideraban herejes simplemente porque leían la palabra de Dios, sin que eso fuese un delito. Una trampa muy astuta del enemigo, por supuesto. Entonces, con el emperador Justiniano se inicia la gran persecución contra los hijos de Dios por parte de la iglesia de Roma, y se extiende por 1260 años después, y que terminan exactamente en el año 1798, cuando en plena Revolución Francesa el Papa de aquel entonces es tomado preso, se le quitan las 44 hectáreas al Vaticano, se le anula el poder político y por lo tanto los papas no vuelven a salir en público sino hasta recién en 1929, cuando Mussolini firma el acuerdo o el concordato con Roma, donde se le devuelve a la Iglesia de Roma el poder político y las posesiones del Vaticano y demás. Bueno, esto es como para que ustedes entiendan un poquito lo de los 1260 días, años, que ya se cumplieron exactamente al pie de la letra, tal como Dios lo había anticipado. Y quiero decirles un detalle muy importante y quiero que anoten si tienen lápiz y papel, porque les voy a dar 7 pasajes donde ustedes van a encontrar esta misma extensión profética de 1260 años o días proféticos, en los cuales Dios lo menciona, pero de diferentes maneras, para que solamente los hijos de Dios sinceros estudien y encuentren el significado de algunos símbolos que Dios pone para hablar acerca de esta expresión o de este término profético 1260 años. Por ejemplo, Daniel 7:25, allí se habla de los 1260 años. Allí se habla de que habría un poder que perseguiría a los hijos de Dios por tiempos y medio tiempo. Es interesante que un tiempo son 360 días, de acuerdo al calendario judío. Tiempos son 720, 360 más 360. Y medio tiempo le sumamos la mitad de esos 360. Y entonces nos va a llevar a 1260 días o años proféticos. En Daniel 12:7 también se vuelve a hablar de esta profecía de los 1260 días. Apocalipsis 12:14, en tercer lugar, también se vuelve a repetir esta profecía. Apocalipsis 13:5, otra vez. Apocalipsis 11:2, aparece allí la expresión 42 meses. En lugar de decir 1260 días, dice 42. Ustedes multiplican 42 por 30 y les va a dar 1260, porque estamos hablando de términos proféticos. En Apocalipsis 11:3 y Apocalipsis 12:6. En total, en 7 ocasiones, Dios menciona este periodo profético, a lo largo del cual, y no fueron pocos años, fueron 1260 años, el pueblo de Dios, aquel pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, como dice Apocalipsis 12:17, fue perseguido por la iglesia de Roma. 7 veces Dios menciona esto. ¿Por qué lo hace con el número 7? Porque cada vez que Dios quiere
remarcar algo importante, lo hace con ese número que significa la plenitud de Dios, la plenitud de su obra, la plenitud de su mensaje. 7 es para decirnos, aquí hay algo importante, que no se les pierda. Imagínense, tanto sufrimiento, tantos mártires a lo largo de tantos siglos, cómo Dios habría de no mencionarlo como en esta ocasión lo hemos visto en siete oportunidades. Bueno, interesante, ¿verdad? Características de este remanente fiel. Recién mencioné uno que está en el capítulo 12, versículo 17. Cuando habíamos leído anteriormente en el 13 que el dragón, como no había podido destruir a Jesús, Satanás no había podido destruir a Jesús a través de Herodes, entonces persigue a la iglesia. Pero no a cualquier iglesia, amigos. Ahí vuelvo un poquito a lo que decía al principio. Persigue a un remanente, a una iglesia. No habla de remanentes o de iglesias en plural, sino de un remanente o de un grupo de hijos de Dios. Capítulo 12, versículo 17 dice, entonces el dragón, Satanás, se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia de Cristo, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Qué hace ese remanente o ese resto que quedó de aquella iglesia primitiva, apostólica, formada por 12 hombres? Bueno, los descendientes de aquella iglesia cristiana continúan manteniendo el evangelio puro de Cristo, predican ese evangelio, estudian ese evangelio, viven ese evangelio, que a miles y millones les costó la vida, sencillamente porque no querían hacer lo que la iglesia de Roma les imponía. Entonces dice aquí, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dos características claves: guardan los mandamientos de Dios, y cuando dicen los mandamientos no está diciendo 9, 8, 7 o 6, sino los 10. Y tienen el testimonio de Jesucristo, que en el capítulo 19, verso 10, explica allí qué es el testimonio de Jesucristo. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En otras palabras, amigos, este remanente de Dios no solo se caracterizaría por guardar las doctrinas de Cristo, continuar con las enseñanzas que salieron de su boca, sino que también se guiarían por las profecías, tendrían la capacidad del discernimiento para comprender las profecías. Dios le daría ese don adicional para que pudiesen conocer la ruta profética por la cual este pueblo avanzaría hasta el fin de los tiempos, cuando Jesús vendría por esta iglesia y por todos aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador y vivieron de acuerdo a la luz que Dios les ha dado. Y bueno, allí el secreto para la victoria. Es interesante que allí en el capítulo 12, versículo 11, dice de qué manera los cristianos que fueron perseguidos durante tantos siglos, cómo ellos podían vencer esos ataques, esa persecución. No usaban obviamente las armas que los otros cristianos usaban, armas de torturas, elementos de tortura y todo tipo de cosas horribles para hacerlos sufrir y matarlos finalmente si ellos no se retractaban de lo que predicaban. Bueno, aquí dice en el capítulo 12, versículo 11, y ellos, hablando de los hijos verdaderos de Dios, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, amigos, aquí dice clarito que los hijos de Dios morían con esperanza, con fe, porque basaban su creencia, como dice aquí, en la palabra del testimonio de ellos, la palabra de Dios. Ellos no eran aniquilados por enseñar tradiciones de hombres y dogmas humanos, no, para nada, sino que eran sacrificados porque de alguna manera continuaban con el ministerio de Cristo. Cristo, por predicar la verdad a los mismos religiosos de su época, le costó la vida, porque los mismos religiosos de su época no lo aceptaron como Salvador y finalmente lo crucificaron. Pues los hijos verdaderos de Dios continuaron la misma línea de enseñanza. Siguieron enseñando la pureza doctrinal que Jesús les había enseñado
Y por causa de esa pureza doctrinal, esos otros cristianos que nunca entendieron la verdad de Dios, los perseguían y los mataban. Irónico, ¿verdad? Pero así fue y así tenía que ocurrir, porque está escrito aquí en las profecías. Por lo tanto, amigos, como dice allí en San Juan, para ir terminando, San Juan capítulo 10, Jesús espera, antes de su regreso, poder reunir nuevamente a su pueblo y tener un solo redil. Capítulo 10 de San Juan y el versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, no dice rediles, no dice iglesia, sino de este redil. Aquellas también debo traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Yo creo que ustedes y yo soñamos con ese día cuando haya una sola iglesia. Y, ¿saben? Quiero decirles que existe una sola iglesia, un solo remanente que reúne las condiciones que la palabra de Dios establece. Dios no nos ha dejado perdidos para que estemos pensando, ¿y a dónde me voy? Entonces, ¿quién tiene la verdad? Si usted es sincero de corazón y estudia la palabra de Dios con sinceridad y humildad y tiene un corazón como de niño para asimilar estas verdades, pues va a encontrar la verdad y el pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús y tiene el don profético. Amigos, esto es una enseñanza maravillosa como todas las demás, pero nos ayuda a entender que Cristo tiene una mujer, una iglesia, y que se está preparando para ese día glorioso cuando Jesús venga por ella y por todos aquellos que se unan a este pueblo maravilloso. Ojalá que ustedes y yo estemos formando parte del redil de Dios. ¿Qué les parece si terminamos con oración y le pedimos a Dios que nos ayude a ser sinceros con su palabra? Gracias, Señor, por esta hermosa revelación. Pedimos tu bendición, tu compañía y que nos ayudes a ser parte del remanente de Cristo para que cuando Él venga podamos tener el privilegio de heredar la vida eterna. Ayúdanos a anunciar este mensaje también a otros que no te conocen. Bendice a mis amigos en el nombre de Jesús. Amén.